Es tiempo de detener el ruido, abrir el alma y correr con propósito. Esto es, corriendo hacia la eternidad, un espacio para renovar la fe, la esperanza y el corazón, con la conducción de Carlos Villarreal. La Escritura afirma algo profundamente inquietante sobre el ser humano. No dice que ignore la verdad, ni siquiera que la desconozca. Dice que la detiene. El apóstol Pablo lo expresa con palabras que no admiten rodeos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Detener la verdad no es un acto pasivo, no es confusión ni simple error. Es una acción interior deliberada, silenciosa, que ocurre en el lugar más profundo del alma humana, la conciencia. Allí donde Dios colocó un testigo interno, el hombre decide si escucha o si resiste. No se trata de información externa, sino de una voz interior que insiste incluso cuando nadie nos ve, cuando nadie observa. Pablo continúa afirmando: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1:9. Esta declaración derriba uno de los grandes mitos modernos: la idea de que el ser humano peca por falta de luz. Según la Escritura, la luz fue dada. La conciencia no nace vacía, nace informada. Informada no en términos académicos, sino existenciales, de manera natural. Hay una conciencia del bien, del mal, de la responsabilidad, del límite y del juicio. Por eso el ser humano se justifica, porque sabe que debe dar cuenta y entabla en su lugar un debate de resistencia consigo mismo en su interior. Desde una perspectiva teológica, la conciencia es un don creador, un espacio interior donde la voz de Dios no se oye como sonido, se escucha como una convicción interna. Desde la filosofía clásica, fue entendida la conciencia como la ley moral inscrita en el ser, y desde la psicología se le ve como un sistema interno que evalúa la coherencia entre lo que somos, lo que creemos y lo que hacemos. Tres lenguajes distintos describiendo una misma realidad: la conciencia. El ser humano sabe, aunque muchas veces no quiera admitirlo. Sabe cuando cruza un límite, cuando se pasa un semáforo en rojo. Sabe cuando traiciona una verdad. Sabe cuando se aleja de aquello para lo cual fue creado. El problema comienza cuando ese saber interior entra en conflicto con el deseo carnal, cuando obedecer a la conciencia exige una renuncia. Es allí donde se inicia el proceso de oscurecimiento. No ocurre de golpe, es gradual, progresivo, casi imperceptible. Primero se pospone la obediencia,
Luego se relativiza la advertencia. Finalmente, se construye un relato que permita seguir adelante sin culpa. La Escritura, la Biblia, describe este momento con una precisión asombrosa. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. No dice que perdieron la verdad, dice que la cambiaron. El ser humano no deja de creer, cambia el objeto de su creencia, sustituye la verdad que lo confronta por una mentira que lo tranquiliza. Aquí nace la autojustificación, el discurso interior que calma la conciencia mientras la va debilitando poco a poco. No se niega a Dios, pero se le redefine. La filosofía ha observado este fenómeno durante siglos. Platón hablaba del alma que se desordena cuando la razón deja de gobernar. La psicología moderna lo describe como racionalización, el mecanismo por el cual explicamos nuestras conductas para no enfrentarnos a su raíz moral. Pero la Escritura lo nombra con una sobriedad contundente. Le llama mentira. El apóstol Pablo profundiza aún más cuando dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. El oscurecimiento no precede al conocimiento, lo sigue. No es producto de la ignorancia, sino del rechazo. El corazón se entenebrece cuando la verdad deja de ser honrada, respetada, no cuando deja de ser conocida. Aquí se rompe algo esencial, la relación entre la verdad y la obediencia. La conciencia no desaparece, pero pierde centralidad, relevancia. Sigue hablando, pero ya no gobierna. El mal aún incomoda, pero cada vez menos. Lo que antes provocaba conflicto interior comienza a normalizarse. La repetición sin arrepentimiento genera hábito y el hábito genera insensibilidad. La psicología confirma que la conducta repetida reconfigura la percepción moral. Aquello que al inicio generaba tensión interna, con el tiempo se vuelve familiar. Pero la Escritura, la Biblia, ya lo había advertido. El razonamiento se envanece y el discernimiento se debilita. No porque falte inteligencia, sino porque se ha perdido la reverencia a la verdad. Cuando este proceso se consolida, la Escritura utiliza una palabra extrema, teniendo cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo 4:2. Cauterizar no es eliminar, es insensibilizar. La conciencia sigue allí, pero ya no duele, ya no advierte con claridad, ya no detiene. El silencio interior se confunde con paz y la ausencia de conflictos se interpreta como libertad. Aquí la oscuridad deja de percibirse como oscuridad. Desde fuera, la persona puede parecer funcional,
incluso exitosa, realizada, feliz, desde dentro, algo esencial se ha apagado. La conciencia, diseñada para conducir al hombre hacia la verdad y finalmente hacia Dios, ha sido reducida a un eco lejano. Permíteme usar una imagen sencilla. Imagina a un hombre que conduce de noche por una carretera desconocida. El vehículo funciona bien. El motor responde. Las luces están encendidas. Todo parece en orden. Sin embargo, en el tablero hay una pequeña luz de advertencia que se ha encendido. No es estridente, no detiene el auto, solo advierte. Al principio, el conductor la nota y se inquieta. Luego se acostumbra. Sigue avanzando. El camino parece despejado. La velocidad es buena. No hay sobresaltos. Con el tiempo, aquella luz deja de significar algo. El viaje continúa hasta que, sin aviso, el motor se detiene en plena oscuridad. Carlos, amigo oyente, la luz no era el problema. No apareció para detener el viaje, sino para dar tiempo de corregir. De la misma manera, la conciencia incomoda no para destruir al hombre, sino para salvarlo de sí mismo. No aparece para condenar, sino para advertir. Cuando se la ignora una vez, incomoda. Cuando se la ignora muchas veces, se apaga. Y cuando se apaga, el alma sigue avanzando, pero a ciegas y quién sabe si a un abismo. Y, sin embargo, la Escritura nunca presenta este estado como irreversible. Mientras hay advertencia, hay posibilidad. Mientras la palabra de Dios sigue confrontando, la conciencia no está muerta. Por eso, la exhortación bíblica es tan urgente como misericordiosa. Dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. El endurecimiento no ocurre de un día para otro. Tampoco la restauración. Pero todo comienza con una decisión interior. Dejar de resistir la verdad. Permitir que la conciencia vuelva a cumplir su propósito original. Hay que reconocer que no fue dada para condenar sin salida, sino para conducir al arrepentimiento, a la reconciliación y al conocimiento del Creador. Porque mientras haya conciencia, todavía hay camino. Y es aquí donde surge una deducción que ya no es teórica, sino personal. Si la conciencia es ese testigo interior dado por Dios, entonces alinearse con ella no es un acto religioso superficial, es un acto de lucidez espiritual. Escuchar la conciencia no nos hace más culpables, nos hace más libres, porque la verdadera esclavitud no es sentir culpa, sino perder la capacidad de sentirla. La Escritura no llama al ser humano a vivir atormentado, sino a vivir despierto, a no endurecer el corazón, a no sofocar
u ocultar la verdad que ya conoce, a no cambiar la advertencia por su comodidad. Alinear la vida con la conciencia es importante por una razón fundamental. Porque la conciencia es el último puente entre Dios y el alma antes del endurecimiento total. Mientras la conciencia habla, Dios sigue llamando. Cuando la conciencia calla, no es que Dios se haya ido, es que el hombre dejó de escucharlo. Por eso hoy, no mañana, no cuando sea conveniente para ti, la invitación es simple y profunda. Detente, escucha esa voz interior. Revisa aquello que vienes justificando y permite que la verdad vuelva a ocupar su lugar. No para condenarte, sino para conducirte, porque obedecer la conciencia no es perder la vida ni la libertad, es salvarla del autoengaño. Y en el próximo episodio veremos que incluso una conciencia oscurecida no está fuera del alcance del perdón y de la gracia de Dios. Gracias por acompañarnos en esta serie, La conciencia, voz de Dios en el alma. No lo olvides. Cada día es una nueva oportunidad de escuchar a Dios dentro de ti. Hasta pronto.